El día que murió mi hermana, sentí desprenderme de mi cuerpo, jamás había sentido tanto dolor en mi vida. El día de su funeral, lloré como nunca antes lo había hecho. Muchas veces había escuchado de mi mamá la frase, lloró tanto que se le acabaron las lágrimas. Siempre pensé que eso era una fantasía, hoy día sé que es verdad. Mi hermana era un año mayor que yo, éramos las hermanas más unidas del mundo. Muchos de nuestros amigos hablaban de la rivalidad que vivían en casa con sus hermanos, pero por el contrario, para nosotras, el mundo no podía existir sin la otra. Mi familia es tradicional, mi mamá viene del campo, mi papá es el primero de su familia en la capital y nosotras el resultado de ellos. Los 3 días antes de su entierro, solo rezábamos. En el pecho de todos, se sentía un malestar. Los meses antes de la muerte de mi hermana, no fueron fáciles. Verla a los ojos e intentar escarbar en su verdadero ser, llegó a ser una tarea imposible. Por más que ella intentó alejarse de mí, no pudo. Siempre estuve muy cerca de ella, tan cerca que pienso que soy la única de la familia que conoce la verdad de la muerte de mi hermana. He intentado no hablar del tema con nadie. Esta es la primera vez que lo hago, y les pido prudencia, y que por favor no me juzguen. Mi hermana murió a los 27 años de edad, 3 meses después de su cumpleaños. Su muerte fue declarada como muerte por paro cardíaco, ese fue el dictamen médico. Su cuerpo fue encontrado en el patio de la casa, tendido sobre una sábana blanca. A las 6 de la mañana, la encontró mi mamá, acostada boca arriba, como si se hubiera quedado dormida allí la noche anterior. Recuerdo los gritos de mi mamá. Dicen que el dolor que siente una madre al perder un hijo, no hay forma de describirlo, y estoy convencida que así es. El día del entierro, mi primo Alejandro me abrazó muy fuerte, recordamos muchos momentos lindos que vivimos los tres. Él vive cerca de nuestra casa con mi tía Rosina, la hermana de mi mamá, cuyo único hijo es él. Por esto pasamos mucho tiempo de nuestra vida juntos. Alejandro siempre fue muy cercano a nosotras, él es menor a mí por 5 años. De niñas, mi hermana y yo lo vestíamos de muñeca o lo que nos pareciera divertido, la verdad no lo hacíamos de maldad, tan solo nos parecía muy lindo y tierno, lo tratábamos como a un peluche, hasta que un día mi tía Rosina nos descubrió y dejó de llevarlo a la casa durante un tiempo. Mi mamá nos recriminó mucho, aún así pudimos volver a compartir. Jugábamos escondidas, las traes, y de vez en cuando él nos invitaba a jugar videojuegos, juegos de mesa, incluso un día por petición de Alejandro. Hicimos una ouija con una hoja de papel, pero no tuvimos éxito, nos reímos mucho y no ocurrió nada extraño. Mi hermana dijo que era porque no era de madera, así que ese mismo día intentando hacer una, rayamos la mesa central de la sala. Siempre fuimos muy inquietos cuando estábamos juntos. No alcanzamos ni a hacer 3 letras y ya estábamos castigados. Mi tía nos descubrió, aunque nunca le dijimos lo que intentábamos hacer, los 3 guardamos el secreto. Alejandro en los últimos años, antes de la muerte de mi hermana, estuvo muy unido a nosotras, salíamos de fiesta, y como regresábamos sobre la medianoche, él nos llamaba las Cenicientas y se autonombró la Calabaza. Una noche salimos los 3 pero solo regresamos a casa Alejandro y yo. Mi hermana esa noche se alejó de nosotros, hacía ya tiempo que le gustaba un chico del barrio, de nombre Gustavo, 2 años mayor que ella. La verdad era un joven muy agradable. La primera vez que lo vimos fue en el parque central a 2 cuadras de nuestra casa. Mi hermana ese día se quedó hipnotizada viéndolo cantar y tocar la guitarra. Unos días después dijo que Gustavo parecía un ángel y yo siempre le jugaba bromas respecto a eso. Y la noche en que fuimos de fiesta y ella no regresó con nosotros, se quedó en casa de Gustavo. Tuvimos que soportar toda una semana de regaños por culpa de mi hermana. Gustavo y mi hermana estuvieron saliendo por un año entero. Para mi mamá nosotras siempre hemos sido las niñas de la casa, así que era difícil quedarse afuera. Mi papá nos decía que éramos los tesoros de la familia, que la herencia más grande que íbamos a tener éramos nosotras mismas. A veces cuando recuerdo esas palabras, me entra la tristeza.
creo que Gustavo trató así a mi hermana, como una joya. Jamás se me olvidará cuando junto a unos mariachis le llevó serenata a la casa por su cumpleaños. Al principio mi mamá se escandalizó, pero después le pareció un detalle tierno, al punto que desde ese momento a veces en las mañanas fantaseaba con el matrimonio de ellos dos. Decía que era sano que el muchacho se presentara de manera formal, para saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. Muchas veces he pensado que ese comportamiento de mi mamá provocó que ellos se separaran, que Gustavo se distanciara, que sintiera miedo, opresión, temor al compromiso. Cuando terminaron, mi hermana estuvo muy triste, cambió mucho su comportamiento, yo pasé horas intentando consolarla, a veces salíamos al parque a buscarlo, a ver si lo encontrábamos cantando y tocando alguna canción con los amigos del barrio, pero Gustavo dejó de hacerlo, seguro por miedo a encontrarse de nuevo con mi hermana en la calle. Así que acabábamos las dos sentadas en las banquitas del parque y nos poníamos a fumar, porque después de eso ella adquirió un gusto excesivo por fumar. A veces se quedaba mirando fijamente cómo se consumía el cigarrillo, luego le daba una fumada, y cuando se encendía muy fuerte cerraba los ojos, se concentraba mucho. Una vez le pregunté por qué hacía eso, ella con mucha pena me dijo que lo hacía por dos razones, para leer el destino y para llamar con la mente a Gustavo y que así pensara en ella. Nosotras somos muy creyentes, así que pensar que mi hermana estaba tomando en serio cosas de adivinación y brujería me helaba la piel. De hecho, en esas fechas mi hermana empezó a tener un deterioro. Durante ese tiempo, comenzó a realizar actividades sin mí, cambió de look por completo, aunque no se cortó el pelo, se hizo unos mechones de color morado, y comenzó a vestir con ropas más oscuras, en su mayoría de negro. A mi mamá no le gustó mucho la idea, pero pensaba que mi hermana estaba en duelo por la pérdida de su relación. Mi mamá es muy severa y exigente, nosotras siempre bajábamos la cabeza, pero mi hermana dejó de hacerlo, comenzó a ser más altiva y le respondía con fuerza cada reproche que mi mamá le hacía. Nos comenzamos a distanciar y ahora mi hermana me llamaba mojigata, era como si fuera otra persona. Sentí que por primera vez nuestros intereses comenzaban a separarse. Ella necesitaba hacer su mundo, salir de la rutina y huir del recuerdo de Gustavo. Una noche cuando mis papás salieron a festejar su aniversario, una costumbre que teníamos nosotras en esa fecha era ir al cine juntas o salir a comer algo, incluso aprovechar e ir a alguna fiesta, pero esa noche ella decidió quedarse encerrada en su habitación. Yo salí por unas horas a cumplir con la rutina, fui a ver una película de terror de esas que tanto nos gustaban. Cuando regresé a la casa vi a una joven con un aspecto muy gótico, un maquillaje pesado, fuerte, me pareció hasta graciosa, me recordó mucho a Marilyn Manson, con unas uñas largas y pintadas de negro. Yo la saludé con sospecha, ella al verme se sorprendió y con poco disimulo miró la hora en su reloj. Se presentó como Sofía y me dijo que era amiga de mi hermana. En ese momento pude ver que tenía en su mano izquierda un frasco de vidrio, en su interior había algo que daba la apariencia de ser viscoso. Cuando ella notó que yo estaba observando el frasco, comenzó a intentar ocultarlo. Le pregunté que de dónde conocía a mi hermana y me dijo que se habían conocido porque una amiga de ella se la había presentado. En ese momento, oí a mi hermana llamando a Sofía por su nombre, yo me moví como para acompañarla, pero ella se detuvo. Se me hizo muy extraño y nos quedamos unos segundos como sin saber si seguir o no seguir. En ese momento vi a mi hermana en las escaleras, con la cara de susto. Sofía subió y mi hermana se quedó en las escaleras como si estuviera obstaculizando mi paso. Las semanas siguientes, mi hermana pasó muchos días en compañía de su nueva amiga Sofía y empezó a cambiar aún más. Mi hermana tenía un olor muy característico, suave, pero durante ese tiempo ella empezó a oler a algo muy parecido al incienso. También bajó mucho de peso, al punto que mi mamá intentaba darle el doble de comida, pero aún así no volvió a recuperar su peso. Un día decidió regalar toda su ropa que no era oscura a la caridad, y otra la quemó en el patio de la casa. La recuerdo mucho sentada llorando en silencio viendo cómo se quemaban prendas que incluso tenía desde niña.
Una noche como a mediados de junio, mi hermana salió de viaje un fin de semana. Fue muy difícil para ella que le dieran permiso. Sé que para algunos es muy extraño que una mujer de su edad tenga tantas normas en la casa, pero en nuestro caso siempre fue así. Luego de unos días de reclamos la dejaron ir, aunque le dieron permiso por el fin de semana, no regresó por varios días, y ese domingo ocurrió el peor evento que había sucedido en muchos años en el barrio. El exnovio de mi hermana Gustavo apareció sin vida en la mitad del parque colgado de una soga. Se había quitado la vida por sus propios medios. La noticia salió en los periódicos. Llegamos a pensar que mi hermana no había llegado a casa porque quizás había leído la noticia, ya que en esa época no existían los teléfonos móviles, pero cuando al fin regresó supimos que no sabía nada y fuimos nosotras quienes le dimos la noticia. No asistimos al entierro de Gustavo. Mi hermana decidió estar en casa. Los primeros días se veía inexpresiva, luego noté que tenía una leve sonrisa, como si quisiera ocultar su tristeza. Decidió hacer una pausa en sus estudios, a pesar de que le había costado mucho ingresar a la universidad pública, y para mí era la prueba de que aún estaba mal por lo ocurrido. Durante unos días se fue a la casa de mis abuelos, y aunque nos llamábamos por teléfono de vez en cuando, fueron días raros. No había pasado tanto tiempo alejada de ella. A veces yo pasaba la noche en vela pensando en qué estaría pasando por la cabeza de mi hermana. Cuando regresó se notaba renovada, vestía diferente. Me dijo que necesitaba ir una noche al karaoke. Era algo que nunca hacíamos, pero accedí, y esa noche ella cantó hasta terminar llena de lágrimas. Creo que fue sábado en la noche. Me asomé por la ventana para ver el eclipse de luna que habían anunciado por televisión. A mi mamá no le gusta mucho esos eventos, dice que anuncian desgracias. Su abuela decía que es el momento en donde las brujas invocan al diablo para hacer pactos con él, justo cuando el sol no ilumina la tierra. Mientras veía la luna, tuve un susto. Vi que algo se movía muy lento en el patio de la casa. De inmediato pensé en ladrones, porque unos días antes se habían metido a robar una casa. Con el miedo en mis ojos intenté enfocar mejor, y vi a mi hermana con una mano levantada, con la palma en dirección a la luna. Se le oía susurrar, tenía la cabeza hacia abajo, y movía el cuerpo lentamente. A la mañana siguiente no quiso desayunar. Mi mamá esta vez no reclamó nada, le dejó el desayuno frente a la puerta de su habitación, y nos fuimos a misa sin ella. Yo recuerdo que ese día oré mucho, pidiendo por que me mandaran una señal para saber qué pasaba con mi hermana. Unos días después, mi mamá estaba con su grupo de amigas en una reunión que organizaba a menudo para compartir pasajes de la Biblia. A veces yo participaba, pero con todo lo que había pasado no estaba de ánimos, y mi hermana hacía ya tiempo que no se interesaba por la religión. Subí a mi habitación, y camino a ella vi que la puerta de mi hermana estaba entreabierta. Era la primera vez en meses que la veía abierta. Tuve mucha curiosidad, así que moví muy lentamente la puerta, intentando no hacer ruido. Cuando pude asomarme, vi a mi hermana recostada sobre la cama, boca arriba. Se notaba rígida, como una momia y con los brazos estirados hacia arriba. Por un momento pensé que estaba despierta, pero por el ángulo era difícil saberlo. Estuve un rato observándola hasta que me di cuenta que estaba dormida. Aunque me alteré por verla así, intenté controlarme y abrí más la puerta. Ella hacía un sonido como si estuviera roncando, solo que largo y sostenido. Me impresionó mucho, nunca la había visto comportarse así. Ella siempre ha tenido un sueño muy pesado. Así que me acerqué más, y ahí pude ver mejor. Sus labios se movían un poco. Tenía los ojos abiertos, y respiraba con dificultad. De repente mi hermana dio un grito ahogado, y comenzó a mover los pies de forma desesperada, como si estuviera teniendo una pesadilla. Intenté despertarla varias veces. Fue difícil, pero lo logré. Ella pegó un grito largo y desesperado que me erizó la piel. La abracé e intenté calmarla. Estaba en shock, le costó mucho entrar en razón, mezclaba lo real con la pesadilla. Me tomó varios minutos que se calmara, luego me pidió que durmiera con ella esa noche porque no quería dormir sola.
Al día siguiente, acompañé a mi mamá a la parroquia a llevar unos víveres y otras cosas para las personas afectadas por el huracán que había azotado a la costa ese mes. Vi que la iglesia estaba abierta y me dirigí a la imagen de la Virgen y recordé el día que había ido a misa a pedir por mi hermana, cerré mis ojos y me concentré en oración. Tuve un mal presentimiento, así que apuré a mi mamá para irnos rápido a la casa. Cuando llegamos mi hermana ya no estaba, había dejado una nota sobre la mesa diciendo que iría a quedarse en casa de Sofía. Mi mamá no dijo nada. A los 2 días recuerdo estar en el baño, mis papás habían salido por un carro que mi papá había comprado. Salí toda enjabonada a contestar el teléfono, era mi hermana, me llamaba de un teléfono público, se le oía sin aliento, como cansada. Me dijo que no tenía dinero, que si podía recogerla donde estaba, porque sentía que no se podía mover. No fue fácil encontrar la ubicación, nunca antes me había desplazado hasta allá, era casi a las afueras de la ciudad. La encontré sentada al lado del teléfono público del que me había llamado, estaba pálida, sin un zapato. Me asusté mucho, pensé lo peor. Le hice muchas preguntas, pero parecía que todo estaba bien, nadie le había hecho daño, o eso parecía. Me hablaba que él le había escondido el zapato y que se estaba burlando de ella. Cuando la revisé bien pude notar que se había arrastrado o la habían arrastrado por la tierra, le insistí mucho que me explicara, que no le entendía. Pero no me dijo más. De camino a la casa, una cuadra antes de llegar, la sentí entrar en razón, ya no se veía tan pasmada, se asustó, comenzó a decir que no quería ir a la casa, me suplicó que no fuéramos, le dije que no había problema, que si quería, yo la cubría para que mis papás no la vieran llegar así, pero me dijo que el problema no eran ellos, sino él. Pudimos entrar fácil sin que nos vieran, mi mamá estaba en el patio, me acerqué a saludarla mientras mi hermana subía a su habitación, no vi a mi papá y le pregunté a mi mamá por él. Me dijo que había decidido quedarse, porque tuvieron una discusión por el precio del carro, así que ella le dijo que fuera solo, a fin de cuentas, era su dinero. Mi hermana mientras tanto subió, luego yo la acompañé a bañarse, me pidió mucho que no me alejara de ella, y así lo hice. La acosté sobre su cama y la arrullé hasta que se durmió, luego bajé y le dije a mi mamá que iba a salir a alquilar unas películas. Cuando regresé, pude ver que mi hermana hablaba con alguien, en un momento pensé que era con mi mamá, pero luego recordé que mi mamá no había subido, me sorprendió, así que abrí suave la puerta y ella me miró sorprendida, estaba asustada, intentando tranquilizarse, le pregunté qué pasaba, y fue ahí cuando al fin me contó. Me confesó que ella había matado a Gustavo, o eso le estaba haciendo creer el ente que le había ayudado en los últimos meses. Comenzó a lamentarse y a culparse, de vez en cuando entre frases hablaba de Sofía, su amiga, recriminaba haber pedido su ayuda, decía que era una maldita y una bruja, que la había engañado, era una mentirosa, que no ayudaba a nadie, que lo que hacía Sofía estaba mal. Comenzó a llorar, decía que ella no tenía la culpa, que ella amaba a Gustavo, que nunca quiso hacerle daño, que todo lo había planeado Sofía. Me dijo que temía por su vida, que ella solo quería estar con Gustavo, que él cambiara de opinión, que pudiera quererla como en un momento lo hizo. Ahora ella no sabía en ese momento si ya estaba libre de todo embrujo o si aún estaba envuelto en alguno. Me dijo que había salido de la ciudad a deshacerse del frasco, pero antes de librarse del frasco el ente se le apareció. Yo solo la miraba en silencio. Me dijo que en algún momento sintió que Sofía la había perseguido, que le tenía miedo, porque Sofía sabía mucho, sabía que mi hermana era virgen y que eso era muy valioso para la brujería. Yo me sorprendí mucho, pensé que Gustavo había sido su primer hombre y por eso había reaccionado así. Me dijo que no la dejara sola, que por favor no me alejara de ella, que no estaba loca. La abracé y la arrullé hasta que pudo conciliar el sueño. Cuando se durmió, me levanté de su cama y fui con mi mamá, que no tenía idea de lo que había ocurrido. Estaba al teléfono
y se le veía muy preocupada. De repente comenzó a llorar en silencio. Yo me asusté, estuve de pie esperando a que terminara de hablar, pero ella no decía nada. Luego me dijo que le acercara papel y lápiz. Mi papá había tenido un accidente en el carro y estaba en el hospital. Tomamos la dirección y antes de salir vi que mi hermana estaba durmiendo profundamente y no quise despertarla. Salimos de la casa sobre las 8 de la noche más o menos. Cuando llegamos al hospital, no nos atendieron rápido. Ubicar a mi papá no fue fácil. Cuando por fin nos dieron razón de él, nos dijeron que había sido un milagro que quedara vivo. Había sufrido múltiples fracturas. Las horas se pasaron rápido. Cuando menos nos dimos cuenta eran cerca de las 4 de la mañana. Mi papá estuvo unas horas inconsciente. Los médicos esperaban que al despertar pudiera reconocer a algún familiar. Durante esas horas mi mamá estuvo muy angustiada. Sentía que se le estaba yendo el amor de su vida. Aunque ella es muy temperamental, tiene un corazón enorme. Lo bueno fue que al fin a esa hora despertó y pudimos verlo y hablar con él. Después de eso, me preguntó por mi hermana y yo le dije que se encontraba durmiendo en la casa. Cuando todo se estabilizó decidimos ir a casa por ropa para mi papá entre otras cosas. Al llegar mi mamá buscando algunas prendas de mi papá decidió bajar al patio de la casa. Yo fui hasta la habitación de mi hermana. Cuando entré no la vi, no estaba. Fue en ese momento cuando escuché los gritos ahogados de mi mamá. Había encontrado el cuerpo de mi hermana. Me arrepiento mucho por haberla dejado sola. Si tal vez la hubiera despertado, quizá aún estaría viva. Relato anónimo.